y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Que el Señor les bendiga. Cuánto gozo es estar reunidos nuevamente juntos en este lugar para estudiar el santo libro de Dios. ¿Cuántos no estaban aquí anoche? ¿Puedo ver las manos? Bueno, una gran cantidad. Sean todos cordialmente bienvenidos y siéntanse en casa. Para aquellos que ya estuvieron anoche, ¿cuántos estuvieron aquí anoche? ¿Puedo ver las manos? Bueno, la otra mitad de la gente. Qué bueno. Nos da gusto ver que pues tomaron en cuenta el pedido especial que les hice de invitar a sus familiares, a sus amigos, y los vemos aquí en esta noche. Nos da mucha alegría. Y para aquellos que se nos unen a nosotros a través de Radio El Fuerte Pregón, a través de las cámaras de televisión, a través de la pantalla, sean bienvenidos también, donde quiera que estén, a través de Radio Los Tres Ángeles, que el Señor Jesús les acompañe y que el mensaje de su palabra pueda llegar hasta sus corazones también. Antes de abrir el santo libro de Dios, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Los que puedan acompañarme, voy a arrodillarme, los demás inclinan su rostro en el lugar donde están para que yo me encomiende a nuestro Dios. Padre Santo y Dios nuestro, con cuánto gozo y alegría venimos ante tu presencia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Venimos agradecidos no solo por la vida que tú nos das, sino por las muestras de tu amor, tu misericordia, que se renuevan cada día en nosotros. Y ahora que nos hemos dado cita en este lugar, para abrir tu santo libro, para aprender a cómo hacer frente a la crisis, a este tiempo tan difícil en el cual nos toca vivir como seres humanos, te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú guíes nuestra mente para comprender el tiempo en que vivimos y para hacer la preparación necesaria para encontrarnos contigo en paz. Bendice a cada persona aquí presente. Tú conoces, Señor, sus necesidades más íntimas. Aún más de lo que nosotros podamos pedirte, tú puedes darnos lo que tú sabes que necesitamos. Sé propicio a cada uno y danos los pedidos de nuestro corazón para que sean para tu gloria y honra. Bendice también a aquellos que a través de la pantalla, a través de la radio, la televisión se unen a nosotros en esta hora para escuchar el mensaje que viene del cielo. Y que tu Espíritu Santo les alcance donde quiera que estén. Que al terminar de escuchar este tema, cada uno podamos decir, verdaderamente fue Dios quien nos habló a través de su santo libro. Estos favores los agradecemos y los pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el bendito nombre de nuestro Salvador y Señor, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Anoche iniciamos estudiando juntos el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo.
San Mateo capítulo 24. Hoy lo vamos a leer, el mismo sermón, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Dice en el versículo 7 en adelante. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá para que estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Si ustedes notan aquí, el Señor Jesús usa un término del cual sale el vocablo que ha llegado a ser el vocablo tema para esta década. Cristo dijo: habrá grandes terremotos en diferentes lugares, pestes, hambres, y habrá terror. Y de allí viene la palabra terrorismo. Esta palabra ha llegado a ser el símbolo de esta década. Desde que el 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos de Norteamérica sufrió el ataque terrorista, hoy ya no se sabe a ciencia cierta si fue infligido por aquellos que fueron acusados de esto o si fue algo interno de lo cual aún líderes y gobernantes de la nación del norte tenían conocimiento de antemano. Sin embargo, lo que sucedió tanto en la ciudad de Nueva York, con esas imágenes que jamás borraremos de nuestra memoria mientras vivamos, el desplome de las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y la caída de más de un avión, todo esto cambió para siempre la historia de la humanidad. Ni los Estados Unidos ni el resto del mundo serían igual. Hubo un cambio drástico en la política exterior y en la política interior en los Estados Unidos de Norteamérica. Afectó el transporte, afectó los viajes de un país a otro, la seguridad interna, migración y muchas otras cosas, de tal manera que ya no resulta tan fácil como antes trasladarse de un lugar a otro. Las medidas de seguridad se han aumentado de tal manera que la gente vive en un continuo estado de miedo, de temor. Ya el Señor Jesús habló de estas cosas no solamente mencionando que habría terror, terrorismo, pero un poquito más adelante en San Lucas en el capítulo 21 nos dice en el versículo 25 y 26. Entonces, habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas
a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre del Señor. Estas cosas que causan terror, miedo, que hacen desfallecer el corazón de los hombres por el temor, por la expectación de las cosas que han de sobrevenir sobre la tierra, para el cristiano conocedor de la palabra de Dios, tan solo son anuncios que nos dicen que el día de nuestra redención está cerca a las mismas puertas. Cristo dijo: cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, levantad vuestros ojos en alto y mirad, porque vuestra redención está cerca. En esta noche vamos a ver algunos desarrollos impresionantes de cosas que tenían que suceder antes de que Cristo pudiera aparecer en las nubes del cielo. Aquí dice: verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cristo va a aparecer en las nubes del cielo. Y las cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día son señales de que estamos viviendo en la última generación, justo antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Volviendo a San Mateo en el capítulo 24, nos dice en el versículo 30 en adelante: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, a sus elegidos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. El Señor Jesucristo vendrá, será visto por todas las naciones de la tierra, y los que no estén preparados se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Él enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Hoy vamos a ver que antes de que esto suceda, hay algunas cosas que están comenzando a verse ya, que nos indican que esta venida del Señor Jesús está más cerca que cuando creímos. La Biblia nos dice que nosotros debemos conocer el tiempo en que vivimos. Jesús dijo una parábola o un ejemplo. Él dijo: ustedes miran los cielos, y cuando el sol se está poniendo y hay arrebol y ven las nubes de colores, dicen: va a haber viento mañana. Mañana va a estar el clima de tal o cual manera. Conocen las señales de la atmósfera, conocen las señales del tiempo, pero no saben discernir las señales de los tiempos en que vivimos. Noten la diferencia. Una cosa es conocer las señales del tiempo, de la atmósfera, del clima, y otra cosa es conocer las señales de los tiempos. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, nos amonesta de que debemos ser conocedores del tiempo, y el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo de crisis. En la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, nos dice en el versículo 11 en adelante, Romanos capítulo 13, versículo 11:
Y esto, conociendo el tiempo de crisis, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisión para los deseos de la carne. Cuando nosotros vemos las cosas que están sucediendo, esto nos dice que debemos ser conocedores del tiempo y que no debemos seguir viviendo como si nada está pasando. Saben, nos acostumbramos a las cosas que están sucediendo y ya no nos impactan. En esta última década, el aumento en los desastres naturales a nivel global ha sido tal que los científicos han buscado una explicación para esto. Muchos dicen que tiene que ver como resultado del calentamiento global, pero lo cierto es que ha venido climas extremos sobre el planeta Tierra. En los últimos 10 años, este planeta ha sido azotado por alguno de los terremotos, maremotos o tsunamis, como les llaman hoy en día, y aún la hermosa tierra de Chiapas ha sido azotada por fuertes huracanes. Año tras año, el Caribe se llena de tormentas tropicales, que muchas de ellas terminan transformándose en terribles y destructores huracanes, inundaciones sin precedente, calores, clima extremadamente caluroso en algunos lugares de la tierra y en otros lugares fríos, tan tremendos como nunca jamás se han visto. No solamente tifones, huracanes, ciclones, inundaciones, terremotos, todo esto, la naturaleza trastornada, son señales del tiempo en que estamos viviendo. Anoche vimos señales en el mundo político, en el mundo religioso. Anoche vimos que estamos viviendo en una crisis de carácter religioso. La gente está siendo engañada por millones. Se están levantando toda clase de falsos cristos, falsos maestros. Las religiones falsas están proliferando por doquiera y miles de personas están siendo engañadas siguiendo a hombres en lugar de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente esto. Estamos mencionando en esta noche señales, crisis en el mundo ecológico, en el mundo natural, en la naturaleza. Si bien es cierto que los hombres de ciencia dicen que esto se debe a calentamiento global, y es cierto, los glaciares se están derritiendo. Las nieves eternas de los Andes, del Himalaya y de grandes cadenas montañosas, tanto en los Estados Unidos como en Europa y en Asia, están siendo reducidas dramáticamente. En mi país de origen, en la Argentina, los 3 principales glaciares están a menos de la mitad del tamaño de nieves que habían perdurado por siglos. Y estamos hablando de glaciares de hielo que nunca se derrite, que han pasado no solo décadas,
sino centenares de años y milenios en los cuales no había habido una disminución, ahora están reducidos a menos de la mitad. Todo esto es cierto. Los científicos dicen que se debe al abuso del ser humano, al abuso del medio ambiente, al calentamiento global. Sea como fuere, esto no quita el hecho de que Dios previno de antemano que estas cosas habrían de suceder. Aun si estos fenómenos naturales tienen una explicación científica, eso no quita el hecho de que Dios lo profetizó hace casi 2000 años atrás. Nuestro Señor Jesucristo vio esta generación y Él dijo exactamente la crisis o las crisis que iban a estar azotando este planeta justo antes de su venida. Y el hecho de que sea el hombre el que ha causado esto, viene más bien a confirmar la palabra de Dios. Porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, Apocalipsis capítulo 11, nos dice la Escritura, en el versículo 18, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Claramente dice aquí que cuando llega la hora del juicio de Dios, cuando Él va a dar su merecido a cada ser humano, cuando los muertos han de ser juzgados y los vivos han de comparecer ante el tribunal de Dios, dice aquí, llegó el momento de dar su pago, su galardón, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es cierto, el hombre se ha encargado de destruir su medio ambiente. Y los científicos nos dicen que ya hemos pasado el punto sin retorno. Ha sido tan grande el abuso del medio ambiente que aún con todo el esfuerzo internacional y mundial para aguantar la destrucción y la contaminación del medio ambiente, ya es demasiado tarde. Nuestros hijos y nuestros nietos, si alcanzaran a vivir, ya no van a vivir en un mundo como el que nosotros conocemos. Ellos dicen que a como va la tierra, no le quedan más que unos 20 o 30 años antes de que el ser humano haya extinguido la vida en esta tierra. Con todos los esfuerzos de protección de especies en peligro de extinción, cada año desaparecen más de 100 especies de seres vivos que están siendo destruidos por el medio ambiente. El hombre es en gran parte responsable por esto. Y los científicos nos dicen que no se puede sostener la vida, la superpoblación mundial. Por eso hay muchos que dicen que aún las pestes, los desastres y las guerras son planeados por un grupo que quiere controlar la vida sobre el planeta Tierra, y algunos están diciendo que esta influenza, esta enfermedad que está atacando como una peste, una pandemonia a nivel mundial. Ustedes saben que pues México se hizo famoso en el mundo por el supuesto origen de esta fiebre aviar porcina. Sin embargo, no es el país mayormente afectado. Yo soy oriundo de la Argentina y en mi país
hay más de 150.000 casos comprobados de contagio de la fiebre porcina. Mi familia, perdimos 2 seres queridos en las últimas 3 semanas que murieron como resultado del contagio de esta enfermedad, de esta influenza. En las últimas 3 semanas, de mi propia familia en la Argentina. La situación en algunos países es caótica. Y les decía que la superpoblación y los esfuerzos para detenerla hacen creer a muchos que esto fue planificado. Se dice que todavía no está bajo control esta situación, sino que al contrario, se espera que siga en aumento y que llegue a diezmar la población mundial. Están hablando que cuando se termine el cómputo de todo esto, van a ser más de 8 millones de personas que van a haber muerto como resultado de esta fiebre. Y eso es números conservadores. ¿Qué sucederá? Solamente Dios sabe hasta dónde llegará, pero el Señor Jesucristo declaró: habrá pestes en diferentes lugares. Se hablaba del SIDA como una terrible peste, pero hoy en día nosotros sabemos que hay peligro aún más grande de cosas que parecen inocuas, inofensivas, como son una gripe y que puede llevar a través de la neumonía a la muerte de muchos seres humanos. Ya a principios del siglo pasado se dio un brote de exactamente el mismo virus, H1N1. Y esta mezcla de un virus que se transmutó de los cerdos, las aves, y se hizo que puede afectar a la raza humana, y la está afectando, se dio hace casi 100 años atrás, a principios del siglo pasado, y afectó a gran parte de la población mundial. En aquella época murieron más de 2 millones de personas, cuando la tierra no tenía tantos habitantes, cuando las ciudades no estaban tan hacinadas y llenas de gente como lo existen hoy en día. Por eso se espera que lo que esto afecte sea mucho más grande. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Si usted lee lo que sale en el internet, hay grandes compañías farmacéuticas que se están beneficiando por billones y billones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos, unido con la Organización Mundial para la Salud, ha dado medicamentos gratuitos para atender esta enfermedad a nivel mundial. Pero aunque son gratuitos para el consumidor, no son gratuitos para el que los provee. Alguien tiene que pagar por esto. Y las compañías farmacéuticas terminarán después de esta crisis con billones de dólares en ganancias. Algunos creen que esto tuvo algo que ver en la expansión de esta peste. Sea como fuere, ya sea que creamos que hay una mano negra detrás de esto, no sabemos, porque la palabra de Dios nos dice que estas cosas iban a menudear más y más y se iban a hacer más desastrosas. Y sabemos que hay una mano negra detrás de todo esto. Déjenme leerles una cita muy significativa. Anoche leímos de ese libro El conflicto de los siglos, y si usted no ha leído ese libro, yo les recomiendo, porque después de la Biblia no hay un libro más importante que usted pueda leer en estos días que El conflicto de los siglos. También se conoce ese libro como La gran controversia. En la página 647
Dice así: Satanás, el enemigo del ser humano, obra por medio de los elementos de esta tierra para cosechar muchedumbre de almas que aún no están preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos de esta tierra hasta donde Dios se lo permite. El diablo manipula los elementos de esta tierra. Tiene estudiados los laboratorios de la naturaleza para crear ciertas cosas que ahora vamos a ver que son terribles. Si ustedes recuerdan, la Biblia nos enseña exactamente esto mismo. En el libro de Job encontramos una historia sumamente interesante. En el libro de Job se habla de la vida de este hombre que vivió casi 1500 años antes de que Cristo naciera en este mundo, o sea, hace 3500 años atrás. Job fue contemporáneo del patriarca y del profeta Moisés. En el capítulo 1 se nos cuenta de cómo hubo un desafío de parte de Satanás hacia Dios sobre la persona de Job. Y Satanás acusó a Job, o más bien acusó a Dios, de que Dios protegía a Job, que lo había bendecido y que por eso Job le servía. Pueden leer ustedes de esto en el capítulo 1 de Job. Dice en el versículo 6 en adelante: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿de dónde más? De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y de su casa y todo lo que tiene con bendiciones? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto sus bienes se han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Si ustedes notan, hubo un desafío. Satanás acusa a Dios de ser parcial con Job, de bendecirlo, y claro, así cualquiera te sirve. Saben, amigos, si fuera cierto que Dios trata mejor a aquellos que les sirven, escuchen bien lo que voy a decir, entonces todo el mundo serviría a Dios por interés. Pero el Señor Jesucristo dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y usted dice: bueno, ¿y entonces de qué sirve que yo le sirva a Dios? Oh, por cierto, tiene gran bendición. Pero no es porque Dios te va a tratar mejor o te va a proteger. Si el servirle a Dios fuera un seguro de vida, entonces todos cogerían ese seguro de vida gratuito. Pero aquí Satanás acusa a Dios de bendecir a Job. Y es cierto que Dios bendice a sus hijos, pero también hay gente que no cree en Dios
y que también le va bien en este mundo. Aún la Biblia dice, y mantengamos por un momentito allí abierto en el libro de Job, porque esta es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿Por qué es que parece que cuanto más mala es una persona, mejor le va en esta tierra? Claro, como engaña y roba y defrauda, prospera. Y sin embargo, los que sirven a Dios, parece que no les va tan bien. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y responder a esa pregunta. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, dice el versículo 13 en adelante: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué es lo que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo les va bien y son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan sin castigo. ¿No es esto exactamente lo que mucha gente dice? ¿De qué sirve servirle a Dios? Yo le obedezco, guardo sus mandamientos, hago las cosas que a Él le agradan. Y sin embargo, miren los malos, miren los soberbios. No solo blasfeman contra Dios, viven como si Dios no existiera, pero prosperan, les va bien. Y ni siquiera reciben castigo de parte de Dios. Y Dios dice, si esa es la manera como tú piensas, tus palabras contra mí han sido violentas, dice Dios. Entonces, versículo 16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios dice, espérate un momento, todavía yo no he terminado. Es más, ni siquiera he actuado todavía. Espérate que yo actúe, y en el día en que yo tenga de actuar, entonces van a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Como dice el refrán, el que ríe último ríe mejor. Esperen que vean la mano de Dios y entonces se darán cuenta si realmente vale la pena servir a Dios o no. Miren cómo sigue diciendo, porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis, pisotearéis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya viene el día cuando Dios va a intervenir, y déjenme decirles,
Dios lleva un cómputo. Y Dios ha intervenido muchas veces en la historia de este mundo. La Biblia dice que hay una medida que Dios ha establecido y que cuando la copa de maldad o de indignidad llega a cierto nivel que Dios tiene predeterminado, la copa se derrama y se acaba la misericordia de Dios y comienza Dios a hacer su extraña obra. Así le llama el libro de Isaías, la extraña obra de Dios, el castigo a los seres humanos. Por ejemplo, ya sucedió en los días antes del diluvio. La Biblia dice que la maldad llegó al colmo, que todo pensamiento y designio del corazón del hombre era solamente hacia lo malo, y Dios dijo basta, se acabó. Y Dios tuvo que intervenir y mandó un diluvio en el cual destruyó a aquella raza rebelde y blasfema contra Dios. Dios tuvo que hacer borrón y cuenta nueva y comenzar de nuevo. Dios actuó contra Sodoma y Gomorra cuando el pecado llegó al colmo y Dios dijo basta. Dios actuó contra Nínive y puso fin, aunque les perdonó por 40 años cuando vino la destrucción. Fue terrible. Dios aún actuó contra su pueblo escogido, y esto es algo increíble. Su nación escogida, el pueblo de Israel, la ciudad amada Jerusalén, fue destruida de una manera tal que muestra que la mano de Dios estaba detrás de todo eso. Si Dios no perdonó a su propio pueblo escogido, ¿creen ustedes que vamos a escaparnos nosotros si seguimos desafiando a Dios? Llega el momento cuando Dios va a actuar y en ese día se verá la diferencia. Pero volviendo a la historia de Job, vamos de vuelta al capítulo 1 de Job. Hay un desafío de Satanás contra Dios. Tú actúas en forma parcial, tú bendices a Job y con razón que él te sirve, pero tócalo, toca todo lo que tiene, destruye lo que él tiene y vamos a ver si él no se levanta contra ti y te blasfema. Y Dios aceptó el desafío. Lo tremendo de esta historia es que Job no sabía lo que había tras los telones, no sabía lo que se escondía allí detrás. Y Job no entendía por qué le estaban viniendo todas esas desgracias. Pero si yo he servido a Dios, ¿por qué Dios permite que todo esto venga? ¿Y qué fue lo que le pasó a Job? Satanás salió de la presencia de Dios con el permiso de Dios de tocar los bienes de Job. Y miren lo que sucedió. Capítulo 1 y versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero corriendo a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos, los tomaron, mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, los bueyes, las asnas, todos fueron robados. Job era un hombre que tenía muchas posesiones materiales. Todos los criados fueron muertos a filo de espada. Y mientras éste estaba hablando todavía, llegó otro corriendo y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Si ustedes notan, aún en la mentalidad del ser humano, cuando viene una desgracia, dicen que viene de Dios. Fuego de Dios cayó del cielo. Rayos vinieron del cielo y cayeron sobre el ganado, mataron las ovejas, las vacas y aún los pastores. Inmediatamente este criado echó la culpa a Dios de lo que había sucedido. Fuego de parte de Dios cayó del cielo. Ni este hombre ni Job sabían lo que había detrás, pero nosotros sí sabemos. Dios le dijo a Satanás:
está Job en tu mano, haz con él como quieras, solamente que no lo toques a él. Y todas estas desgracias que le vinieron no venían de parte de Dios, venían de parte del enemigo de los seres humanos, del enemigo de Dios y del hombre, de Satanás. Pero la gente creía que venía de parte de Dios. Dice, todavía estaba hablando cuando vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todas las posesiones materiales, vacas, ovejas, ganado, camellos, asnas, bueyes, todo lo que tenía Job le fue quitado en un solo día. Y como si eso fuera poco, dice el versículo 18, entre tanto que todavía estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos, tus hijas, estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los muchachos y murieron todos. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, no culpó Job a Dios. Pasó la prueba Job. Lo que Job no sabía, lo que los criados no sabían, era que había una mano negra detrás de todo esto. Había un desafío del enemigo de Dios y del hombre contra Job. Y Dios lo permitió para probar a Job y salió airoso de la prueba. Pero este ejemplo nos enseña que Satanás tiene poder para hacer mucho daño. Ustedes saben lo que es. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por la triste experiencia por la cual este servidor también tuvo que pasar, de perder un hijo, que la muerte te arrebate un hijo o una hija? ¿Cuántos de los que están aquí han perdido un hijo o una hija? Bueno, veo varias manos que se levantan. Ustedes saben lo que se siente cuando uno pierde un hijo. Es terrible. Imagínense un padre velando, no a un hijo ni a 2, 10 hijos e hijas tenía Job. Imagínense un velorio con 10 cajones, 10 ataúdes, uno al lado del otro, y en cada uno de esos ataúdes un hijo suyo. ¿Saben lo que es eso? Eso le tocó pasar a Job. Pero el que estaba detrás de todo esto era el enemigo de las almas. Cuando Dios le permitió a Satanás probar a Job, los resultados fueron una serie, una racha de desgracias, obra de un solo momento. Amigos, es Dios quien protege a sus criaturas. Él es quien las guarda del poder del destructor. Pero el mundo actual, el mundo cristiano, ha manifestado un menosprecio por Dios, por su palabra, por su ley. Y el Señor hará exactamente lo que Él ha dicho que haría. Él quitará su mano protectora de esta tierra. Retirará su cuidado de aquellos que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Miren, si no fuera porque Dios te protege a ti y a mí, nosotros no estaríamos con vida hoy en día.
Yo les podría contar a ustedes las veces que Satanás ha tratado de quitarme la vida a mí. Y todo aquel que predique el mensaje del Señor va a ser blanco de ataque del enemigo en forma especial. Él te trae bajo la mirilla, te sigue tus pasos, porque Él odia a todo aquel que sirve a Dios, que proclama y predica su palabra. Si no hubiera sido porque Dios ha protegido en forma sobrenatural mi vida, yo no estaría aquí contándoles la historia. Vez tras vez he podido percibir la mano de Dios protegiendo mi vida. Y yo sé que ustedes también saben que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, dice la palabra de Dios. Pero Satanás tiene poder y cuando Dios le permite puede hacer cosas terribles. Escuchen lo que viene ahora, Conflicto de los Siglos, página 647. A la par que Satanás se hace pasar delante de los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. Esto es a través del espiritismo, a través de la brujería. El diablo y sus agentes dicen que pueden curar los males y la gente cuando se enferma va con un hechicero, va con un brujo para que le haga una limpia, para que le dé algún medicamento para sanarse. Y la Biblia dice que esto es acudir a Satanás buscando cura. Y dice aquí, a la par que el diablo se hace pasar delante de los hijos de los hombres como un gran médico, curar todas las enfermedades. Satanás produce las enfermedades y desastres. ¿Quién es el que produce las enfermedades? ¿Ustedes creen que las enfermedades vienen de Dios? Dios no es autor de lo malo. Solamente el diablo es el causante de lo malo. Y él es el que produce las enfermedades. Dice aquí en la página 647, Satanás produce enfermedades y desastres, a punto de que ciudades populosas quedarán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar, de tierra y del aire, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, los tsunamis, en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en esas pestilencias. Estas plagas, estos desastres irán menudeando más y más y se harán cada vez más desastrosos. O sea, según lo que está profetizado por Cristo, por los apóstoles, esta última generación vería un aumento tremendo en estas desgracias. Y el conflicto de los siglos se hace eco de esas palabras del Señor Jesús y dice, estos desastres van a ir siendo más y más frecuentes y cada vez van a ser más desastrosos. La desolación y la crisis caerá sobre hombres y animales. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que hay alguien que es responsable de todo esto. Si ustedes ven, la gente acusa a Dios. Pero ahora, en esta última etapa de la historia de este mundo, Satanás va a buscar un chivo expiatorio. Para quitarse él el golpe de encima, va a señalar a otros como culpables de estas desgracias. Escuchen,
Vamos de vuelta a San Mateo, capítulo 24. Antes de que yo lea esto de aquí del conflicto de los siglos, vamos a leerlo en la Biblia. Mateo capítulo 24, que dice inmediatamente después de hablar de terremotos, de pestilencias, de hambres y de desastres. Leamos. Mateo 24, versículo 8. Vamos a leer el 7 primero. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Si ustedes notan, hay una conexión directa entre el aumento de terremotos, de pestes, de desastres, de guerras y rumores de guerras. Dice, y entonces cuando eso suceda, os perseguirán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y os matarán. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver la persecución, la tribulación, el odio y la muerte de los que sirven a Dios? Porque dice, os aborrecerán por causa de mi nombre. Aquí está hablando que los que proclamen el nombre de Cristo, los que enseñen su palabra, van a ser aborrecidos y van a ser perseguidos cuando aumenten los terremotos, las pestes. Yo espero que ninguno de ustedes se asuste con el tema de esta noche, pero definitivamente hay una mano negra en este mundo. La crisis que está sucediendo, y ustedes lo pueden ver allí, guerras, inundaciones, terremotos, huracanes, pestes, crimen, hambres, crisis económica, todo esto que está azotando este mundo en nuestros días no es casualidad. Hay una mano negra detrás de todo esto, hay una planificación. Cristo dejó dicho que esto iba a suceder, pero no es Cristo el que hace estas cosas. Él declara de antemano lo que habría de acontecer para que nosotros sepamos, para que no nos tome desprevenido y no entendamos lo que está sucediendo. Él quiere que tú y yo sepamos para que no tengamos terror, temor, de expectación de las cosas que van a venir. Pero sin embargo, Él dice que esto vendría, pero que como resultado de esta crisis, sus hijos, los que temen su nombre, van a ser perseguidos, van a ser odiados, aborrecidos, y finalmente se los va a matar. Y la cosa se pone grave. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amigos, la tribulación va a ser contra el pueblo escogido de Dios. Y déjenme decirles, en el mundo cristiano hay un gran engaño. La mayoría de las religiones están enseñando hoy en día que cuando Cristo venga no va a venir en forma visible, que no lo vamos a ver, sino que va a venir en forma invisible como ladrón en la noche. Y a esta enseñanza le llaman el rapto secreto. Nosotros vimos en esta noche que cuando Cristo aparezca, va a aparecer en las nubes del cielo, y todas las naciones de la tierra se van a lamentar porque lo van a ver venir en las nubes del cielo, y va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. La venida del Señor Jesús va a ser en forma visible. Todo ojo
le verá. Apocalipsis 1:7. Pero en el mundo ha cundido una enseñanza que Cristo va a venir en forma secreta, en forma invisible. Le llaman a esto el rapto secreto. En las iglesias cristianas se está enseñando esto. Y miles de personas están siendo enseñadas que Jesús va a venir primero a buscar a su pueblo y llevárselo con él, va a venir a arrebatar a su iglesia y luego va a venir la gran tribulación y la persecución en este mundo y el reinado del anticristo. Anoche nosotros leímos que antes de que Cristo venga va a venir la gran apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. El anticristo va a aparecer antes de que Cristo venga, no después que Él viene. Para beneficio de aquellos que no estuvieron anoche, estudiamos la profecía de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y que no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí dice que el hombre de pecado, el anticristo, la bestia, como le llama el Apocalipsis, va a aparecer antes de que Cristo venga a reunirse con su pueblo. Sin embargo, hay muchos que creen que primero viene Cristo en forma invisible, se rapta a su iglesia, se la lleva al cielo y luego viene el anticristo y va a gobernar en esta tierra por 7 años. Estamos viendo lo que dice Pablo, estamos viendo lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que cuando se prolifere el mal, cuando venga la crisis que estamos viendo hoy en día, la crisis de carácter espiritual, moral, física, terremotos, pestes, hambres, cuando todo esto suceda, se va a desatar una persecución contra los que temen el nombre de Cristo y van a ser aborrecidos por toda la gente. Y eso va a suceder antes de que Cristo venga. Volvamos ahora a San Mateo capítulo 24. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Se acuerdan lo que decíamos anoche? Que la gran mayoría de los que dicen ser hijos de Dios, de los que profesan la verdad presente, de los que dicen ser parte del pueblo escogido de Dios, van a tropezar y van a caer. Anoche decíamos que no es garantía que tú tengas tu nombre escrito en el libro de la iglesia para salvarte. Eso no te va a salvar. La gran mayoría van a tropezar y van a caer. A eso se le llama el zarandeo. Se van a entregar unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es terrible lo que estamos leyendo. Y el ataque va a ser especialmente contra los que temen el nombre de Cristo, los que predican este evangelio, porque dice en el versículo 14
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero eso está en el contexto de la persecución. Miren lo que dice en el versículo 13, el anterior. El que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino. Viene hablando de esa terrible persecución, de esa terrible tribulación que vendrá. Y en medio de esa tribulación, los verdaderos hijos de Dios van a estar proclamando el evangelio. Y dice allí, será predicado este evangelio del reino por testimonio. Saben, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra testimonio, que aparece aquí en Mateo 24:14, se dice en griego martireo. Así se dice testimonio, martireo. Y de ahí viene la palabra mártir, de martireo. Martireo es el verbo. Y el verbo se traduce dar testimonio a través del martirio. O sea, dar testimonio con nuestra vida. Por eso dice, será predicado este evangelio del reino por testimonio. ¿Sabían ustedes que para que se termine de proclamar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Dios va a permitir otra vez que su nombre sea loado y ensalzado a través de sus hijos que le sirven, como Job? Y Dios va a permitir que Satanás desate esa persecución contra ellos, porque entonces a través de su testimonio, miles y millones que nunca jamás habían escuchado, van a escuchar. Escuchen bien lo que les voy a decir. La iglesia primitiva, cuando Cristo estableció su iglesia con sus 12 apóstoles, la Biblia dice que estaban en Jerusalén, pero cuando vino la persecución que se desató, el primer mártir cristiano que dio testimonio con su sangre, con su vida, se llamaba Esteban. Y vamos a leer por un momentito lo que pasó con la iglesia primitiva. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, el capítulo 7 nos cuenta la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Dice el último versículo del capítulo 7, versículos 59 y 60. Dice, apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El primer mártir cristiano murió dando testimonio y pidiéndole a Dios como Cristo, no le tomes en cuenta este pecado. Pero miren lo que sigue. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Era un judío fanático que odiaba a todos los de la secta del cristianismo. Así le llamaban los judíos, era una secta. Ese mismo Saulo es el que después se transforma en el apóstol ¿qué? En el apóstol Pablo. Ah, porque Dios sabía lo que iba a hacer con este hombre. Pero dice aquí, Saulo consentía en su muerte. Versículo 1. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué?
anunciando el Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, la iglesia primitiva no se esparció, no se regó hasta que no se desató la persecución. Y cuando se desata la persecución, entonces es que la semilla se riega por todas partes. Y por todas partes del Imperio Romano llega el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. En estos días finales, otra vez, Dios va a usar el mismo método. Dios va a permitir que se desate la persecución entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, para que el mensaje final sea dado por testimonio a todas las naciones. Eso dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, esto de por testimonio quiere decir a través del testimonio de su muerte. Todavía la sangre de los que siguen a Jesús va a ser derramada. Y yo sé que ustedes que viven aquí en la zona sur de México saben que esto no es imposible. Ustedes saben muy bien por la historia de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, cómo estas tierras se han teñido de sangre por el fanatismo religioso. Y no voy a entrar en detalles, pero ustedes conocen historias de personas que tuvieron que sellar con su sangre el testimonio que daban por Cristo Jesús, aún en estas tierras donde se ha regado más que en cualquier otra parte de México el Evangelio de Cristo Jesús. Dios tiene que regar la semilla a través de la sangre de los mártires para que ésta dé fruto para vida eterna. Y amigos, otra vez esto viene, está profetizado. Lo acabamos de leer en San Mateo capítulo 24. ¿Saben ustedes que todavía no se ha completado el número de mártires? Y yo sé que esto que estoy hablando en esta noche no es muy bonito. Yo sé que es difícil las cosas que estamos hablando, pero saben, el Señor Jesús dijo que no tenemos por qué temer. Él dice que no debemos temer por estas cosas, que al contrario, Dios se va a encargar de darnos la fuerza necesaria para hacer frente cuando esto suceda. Allí mismo en San Mateo, en el capítulo 10, miren las palabras que habló el Señor Jesús. Versículo 17 en adelante. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ser entregados a los concilios de iglesia, nos van a llevar ante las juntas de iglesia. En las iglesias, las sinagogas son las iglesias, os azotarán. No se sorprendan, porque viene la hora cuando nos van a golpear en las mismas iglesias que dicen predicar el Evangelio de Cristo. Guardaos de los hombres, dijo Jesús, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por
causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo mismo que acabamos de leer en Mateo 24, aquí lo dice el Señor Jesús. El hermano. El hermano entregará la muerte al hermano. Los padres a los hijos. Los hijos se levantarán contra sus propios progenitores y los entregarán a la muerte. Todo esto parece increíble, pero miren lo que dice el Señor Jesús, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigos, Jesús nos dice que no temamos. En aquella hora nos será dado lo que tenemos que hablar. No debemos preocuparnos porque Él va a fortalecer a sus hijos. Saben, yo he estado leyendo últimamente un libro que tiene más de 300 años de viejo. Se llama El libro de la historia de los mártires. Y trae la historia de los mártires desde Esteban, el primer mártir cristiano, hasta hace 300 años atrás. Los grandes mártires de la historia. Y una cosa que me impresiona es que todos los mártires mueren alabando a Dios. Mueren cantando, pueden ser quemados en el cadalso, pueden ser descuartizados, comidos por las fieras, pueden ser cortados, asesinados a filo de espada, quemados vivos. Pero mientras la llama está ardiendo en su cuerpo, no sienten el dolor, sino que alaban el nombre de Cristo Jesús. Mis amigos, no hay por qué temer porque Dios se va a encargar. ¿Saben ustedes que el número de los mártires no se ha completado todavía? Escuchen. Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis, capítulo 6. Dice el versículo 9 en adelante. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En este lenguaje altamente simbólico del quinto sello dice que estaban los que habían muerto debajo del altar. El altar es el altar de sacrificio. En el altar del sacrificio que estaba en el atrio del santuario se mataban las víctimas. Y tenía una rejilla de bronce y debajo de esa rejilla, debajo del altar, caía la sangre del sacrificio. Por eso aquí el apóstol Juan dice: vi debajo del altar las almas. Y la palabra alma, nefesh, también se refiere a la sangre. En el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículo 4, dice: pero carne con su sangre, que es su alma, no matarás. O sea, o no comerás. Génesis 9, 4 dice que el alma está en la sangre. La sangre representa el alma, la vida. Y por eso dice Juan: yo vi debajo del altar las almas, o sea, la sangre de los mártires, que como la sangre de Abel, el primer mártir que murió en el planeta Tierra, el hermano de Caín, muerto por mano homicida de su propio hermano que lo mató. ¿Y por qué lo mató? Porque él servía a Dios, porque él obedecía a Dios. Y su hermano se puso envidioso, celoso, porque Dios respondió la oración de Abel y aceptó su sacrificio, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Lo mató porque Abel era justo. Y así como dice la Biblia que la sangre de Abel
clama a mí desde la tierra, dice Dios. Así Juan vio la sangre de los mártires clamando y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y miren ahora el versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amigos, todavía el número de los mártires no se ha completado. Los que murieron bajo el quinto sello, esto es el período de la Reforma, están clamando que se haga justicia simbólicamente desde debajo del altar. Pero Dios dice: todavía no, tienen que descansar un poco de tiempo más hasta que se complete el número de los que han de ser muertos, igual que ellos, como mártires. Todavía queda una generación para completar el número de los mártires, y esa generación es la generación actual. Aunque a ustedes les parezca inverosímil, increíble lo que estoy diciendo, de esta generación Dios va a tener una cosecha muy grande de redimidos que por toda la eternidad van a ser distinguidos, los redimidos. Van a ser respetados por todos los seres que adoran a Dios, porque al igual que todo redimido van a tener un manto de blanco purísimo que cae desde sus hombros hasta el borde de sus pies. Pero los mártires, aparte de ese manto blanco de luz, van a tener un borde de color rojo, de color sangre, de color carmesí. En el borde de sus vestiduras, un cordón, un festón rojo que los va a distinguir como mártires del Señor. Y donde quiera que vayan, los demás se van a hacer a un lado para dejarlos pasar, porque son los mártires que dieron su sangre por Jesús. En Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20. Y ojalá que ustedes traigan sus Biblias. Si usted tiene su Biblia, tráigala, no la deje en su casa, porque quiero que vayan buscando. Si usted es bautista, traiga su Biblia bautista, y si usted es pentecostal, traiga su Biblia pentecostal, y si usted es católico, traiga su Biblia católica. Se va a dar cuenta que todas las Biblias dicen exactamente lo mismo. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4 dice así: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí está hablando de mártires que en esta última generación, por no adorar a la bestia y a su imagen y no recibir la marca en su frente o en su mano, van a ser decapitados, degollados por el testimonio de Dios, por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y esto me lleva a este punto que estoy tratando de enfatizar en esta hora. ¿Qué relación tienen los huracanes, los terremotos, las pestes, el terrorismo, los desastres naturales con la persecución? Cristo dijo: eso será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y seréis aborrecidos de todo. Ahora escuchen bien. Voy de vuelta al conflicto de los siglos, a la página 647. Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto de que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando.
Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar, tierra y aire, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los tsunamis, en los terremotos. La mano negra de Satanás es el que manipula los elementos de esta tierra. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles perecen en las pestilencias. Estas plagas, estas enfermedades, estas desgracias irán haciéndose más y más frecuentes y cada vez serán más desastrosas. Destrucción caerá sobre hombres y animales. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los culpables de estas desgracias, los causantes de estos males. La parte de la humanidad que provoca el desagrado de Dios, por lo cual Dios retira su protección de la tierra, le va a echar la culpa a aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Y ahora escuchen esta tremenda profecía. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha atraído calamidades y desgracias y que éstas no menguarán ni concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, son los culpables de las calamidades, son los que turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Con falsos cargos acusarán al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y seguirán con ellos una conducta semejante a la que siguió el apóstata Israel contra Elías. Oh, mis amigos, estamos en la víspera de algo tremendo. Y mañana vamos a entrar a este tema, como dice el mexicano, a calzón quitado. ¿Saben de lo que estoy hablando? De la imposición de una ley que haga del domingo el día de reposo obligatorio. Esto es exactamente lo próximo que viene y ya está en movimiento esto, porque los desastres, las pestilencias y la crisis, sobre todo la crisis económica que está viviendo el mundo, está llamando para el establecimiento de un nuevo orden mundial, con una ley internacional para que los seres humanos respeten a Dios, para que las desgracias y la crisis se acabe. Quieren establecer un nuevo gobierno mundial buscando la paz entre las naciones y haciendo que se respete a Dios. Y aunque todo esto suena muy bonito, la Biblia nos dice lo que viene. Después de todo esto que Cristo dijo, esto es principio de dolores, lo que viene es que se va a desatar la persecución contra los que no quieran aceptar ese nuevo orden mundial. Es más, esta semana se salió en las noticias en los Estados Unidos y la voy a compartir con ustedes. Miren, la leí esta mañana en el internet. Han entrevistado a altas personas encargadas de la seguridad nacional para que expliquen ciertas cosas que están sucediendo en los Estados Unidos. Se está entrenando
para muertes masivas en los Estados Unidos, a los trabajadores que tienen que prevenir contra los desastres. Se está dando gran cantidad de bolsas para cadáveres a los lugares de emergencia en los Estados Unidos. Y acaba de salir esta mañana que salió en televisión nacional una entrevista preguntando por qué estas cosas están sucediendo. Yo voy a compartir algunas de estas cosas con ustedes en esta semana. Pero lo que les estoy tratando de decir es que la palabra de Dios que se ha cumplido hasta este momento al pie de la letra, se va a cumplir en su totalidad. Jesús no se equivoca. Él va a venir a destruir a los que destruyen la tierra. Pero Él va a actuar, Él va a intervenir. Porque por causa de los escogidos, los días de tribulación serán acortados. Si no, nadie sería salvo. Amigo y amiga que me escuchas, lo que viene es la imposición de una ley obligatoria, siendo del domingo el día de reposo obligatorio para las naciones de la tierra. Y de esto vamos a hablar el día de mañana. Y todo eso está ahí en Mateo 24. Voy a terminar por ahí en esta noche. Vamos de vuelta a Mateo 24. Si ustedes creen que lo que han escuchado entre anoche y esta noche está interesante, esperen a que lleguemos mañana a lo que es la marca de la bestia, a lo que es la abominación desoladora. Mateo capítulo 24. Leímos hasta el versículo 9, del 9 al 14. Lo vuelvo a leer para repaso. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es lo que hemos estudiado en esta noche. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amigos, aquí el Señor Jesús nos dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, nosotros necesitamos estudiar lo que dice el profeta Daniel. Porque el profeta Daniel dejó una señal que le salvó la vida a los seguidores de Cristo cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida. Cuando ellos vieron la señal, huyeron. Y ni un cristiano pereció en la masacre de Jerusalén. Y la masacre de Jerusalén es un símbolo de la destrucción que viene en este mundo. Pero todos aquellos que presten atención a las palabras de Cristo podrán salvar su vida. Amigos, esto tiene que ver con una gran tribulación. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿estás seguro de estar entre aquellos que pertenecen al pueblo de Dios?
que va a ser odiado y perseguido por el nombre de Cristo Jesús. No te dé miedo, no te dé miedo lo que hemos hablado en esta noche, porque es peor caer en las manos del Dios vivo. No le tengas miedo a caer en manos de los hombres, porque los hombres lo único que pueden hacer es quitarte la vida y después de eso no pueden hacer nada más. ¿Qué más pueden hacer? Una vez que te torturan, te quitan la vida, no pueden más contra ti. Mas ay de aquel por quien viene esa desgracia, porque ese, aunque esté muerto, va a volver a vivir para ser juzgado y echado en el lago que arde con fuego y azufre. Yo no quisiera estar en los zapatos de ninguno que se haya atrevido a levantar la mano o su lengua contra un hijo de Dios. Yo les digo que esto es algo muy grave. La palabra de Dios dice que por nuestras palabras seremos juzgados y por nuestras palabras seremos condenados. Y si yo hablo en contra de un mensajero del Señor, es más, la Biblia dice, van a venir tropiezos. Y ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor sería que tomara una piedra de molino y se la atara al cuello y se echara al mar antes que servir de tropiezo para que otro escuche la palabra de Dios. Pero saben, hermanos, está escrito, donde quiera que el Señor manda un mensajero suyo a predicar su verdad, se levantan gente a tratar de impedir que los demás vengan a escuchar. Está escrito. Por eso no tenemos que temer, porque nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Ninguna persona se puede salvar por sí mismo. Nadie puede decir, yo voy a decidir seguir a Jesús. Es Dios quien te tiene que llamar. Tú no puedes venir a Dios cuando tú quieres. Por eso nadie puede impedir a otro que escuche la palabra de Dios cuando Dios lo llama. Al contrario, la misma prohibición hace que esa persona más quiera ir a escuchar. Dios transforma lo negativo en positivo. Y nadie puede en contra de la verdad. Déjenme decirles, el apóstol San Pablo claramente nos dice que nosotros nada podemos contra la verdad, sino más bien todo se transforma en favor de la verdad. Escucha bien. El Señor Jesucristo declaró estas palabras. Y si te olvidas de todo lo que hemos hablado en esta noche, pero te acuerdas de esto, habrá valido la pena. Y vamos a leerlo. San Juan capítulo 6 y versículo 44. Ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Cristo por sí solo. El Padre lo tiene que traer, y Dios es el único que escoge. No está en nosotros escoger, Él escoge. Y si tú eres hijo de salvación y Él te ha escogido para que seas salvo, nada ni nadie te va a impedir de que tú vengas al Señor Jesús. Es más, el mismo hecho de que tú hayas venido aquí en esta noche es prueba de que Dios te está llamando. Es prueba de que Él quiere que tú estés entre los escogidos. Tú no estás aquí por casualidad. ¿Tú crees que fue porque tu hermana te invitó, porque tu prima te trajo, o porque tu esposo te dijo que venga, o porque tu abuelita te suplicó que vinieras? Nosotros somos solo herramientas en las manos de Dios.
Pero Dios es el que trae, Dios es el que llama, Dios es el que atrae a los seres humanos para salvarlos. Y en esta noche hay almas aquí que vinieron quizás sin pensar, pero anoche hablamos de que Dios utiliza la locura de la predicación para traer a las almas a los pies de Cristo. Y si tú quieres estar entre aquellos, no que van a perseguir, sino que van a ser perseguidos. Si tú quieres estar entre aquellos que van a recibir no la marca de la bestia, sino que se van a negar a recibir la marca del nuevo orden mundial. Mañana vamos a hablar de eso. Y por negarse a recibir la marca en la frente o en la mano, van a ser muertos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Tú no puedes tener miedo cuando Dios te llama. No puedes decir no cuando Dios te invita. Tú tienes que responder a ese llamado cuando Dios te extiende la mano. No es cuando yo quiero, ni cuando a mí me parece, es cuando Dios me llama que tengo que responder. Por eso en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, yo quiero hacerte la invitación a reconocer que necesitas de un Salvador, porque la Biblia dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Aquí nadie puede decir yo no necesito de la sangre de Cristo para limpiarme de mi pecado. Todos los que estamos aquí necesitamos un Salvador. No importa lo mucho o poco malo que hayamos hecho, somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo vino a este mundo, por eso Dios envió a su Hijo. Y dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere darte a ti la salvación, pero tú tienes que recibirlo. Leamos nuestro último versículo en esta noche, San Juan en el capítulo 1. Versículo 11, dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amigo, Jesús vino a su pueblo escogido, a los suyos vino, y su mismo pueblo escogido no le recibió. Podría yo decir en esta noche, el Señor me mandó a Tuxtla, por eso estoy aquí. Pero mi propio pueblo, al cual yo pertenezco, no me recibió. Sin embargo, todos aquellos a quien Dios ha llamado vendrán, dice el Señor Jesús. Y si tú eres una de esas almas que el Señor está trayendo para ser salva, tú vas a escuchar el llamado del Señor Jesús. Cristo vino a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le reciben. Y amigo, no se trata de recibir a un hombre. Yo soy solo una herramienta en las manos de Dios. Pero tan ciertamente como estoy parado aquí en esta noche, y como que Dios me trajo desde los Estados Unidos a Tuxtla Gutiérrez, así de cierto es que en el día del juicio yo voy a dar testimonio ante todo el universo de que yo te hice en esta noche la invitación de parte de Cristo para que tú le aceptes y le recibas. No que me recibas a mí, sino que recibas al que me envió, que es Cristo Jesús. Y si tú le recibes y crees en su nombre, porque anoche vimos que la salvación no es creer en una doctrina, no es creer en una iglesia, es creer en el nombre todopoderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si tú crees en ese nombre y le recibes y le dices, Señor, te acepto, quiero que entres en mi vida y me transformes,
tan ciertamente como que yo estoy aquí parado delante de ti, el Señor Jesús va a mandar su Espíritu Santo y va a entrar en tu corazón, te va a perdonar, te va a limpiar, te va a dar un nuevo corazón y una nueva vida y va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El apóstol Juan dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y eso va con lo que el Señor Jesús dijo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. El que es engendrado de la carne, carne es. El que es engendrado del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua, que es el bautismo, y necesitas nacer del Espíritu Santo, que es recibir al Señor Jesús en tu vida. Y si tú le recibes, Él no te echa fuera. Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Antes de orar en esta noche quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí presente que sabe que Dios le está hablando a su corazón? Que sabe que necesita el perdón del Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí que aún no ha experimentado lo que significa nacer del agua y del Espíritu a través del bautismo? Hay aquí un alma que aún no ha recibido el bautismo, y no me refiero ahora al bautismo de niños recién nacidos, me refiero al bautismo de personas adultas que reconocen que son pecadores, se arrepienten y aceptan a Jesús como su Salvador personal. ¿Hay alguno aquí que quisiera decir, pastor, yo soy esa alma, ore por mí? Yo quiero recibir al Señor Jesús porque yo quiero salvarme y quiero que mi familia se salve. Yo quiero estar en el reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí que quisiera levantar su mano y decir, yo aún no he sido bautizado, pero quiero prepararme para el bautismo? Levanta tu mano, amén, el Señor te bendiga. Alguien más allá, el Señor te bendiga, a ti y a ti. ¿Alguien más? ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde estás? Amén, el Señor te bendiga a ti, joven, también. ¿Alguien más que aún no ha experimentado el bautismo y el nuevo nacimiento y quisiera en esta hora decir, pastor, ora por mí, yo quiero estar entre los redimidos? ¿Hay alguien más? No te dé vergüenza levantar tu mano. Amén, el Señor te bendiga a ti, joven, también. ¿Alguna otra persona? Sí, el Señor te bendiga a ti también. ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga a ti también. Alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Amén, joven, el Señor te bendiga a ti también. Qué bonito es ver a los jóvenes levantar su mano, entregando su vida a Jesús. ¿Hay alguien más que quiere entregar su corazón a Cristo en esta hora? Quizás hay alguien aquí que fue bautizado por agua, pero no está seguro de haber nacido de nuevo, de haber nacido del Espíritu Santo. Y quiere decir, pastor, ora por mí porque yo me quiero salvar. Y yo quiero que el Señor me cambie. Yo sé que así como estoy no voy a entrar al reino de los cielos. Yo necesito que el Señor haga un milagro en mi vida. Aunque ya haya sido bautizado, si no naces del Espíritu, no entrarás al reino de los cielos. ¿Hay alguien que se atreve a decir, yo soy esa alma, ore por mí, pastor? Yo quiero tener la seguridad de mi salvación en mi vida. Amén, amén, amén. Oh, veo muchas manos que se están levantando. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mañana tenemos un tema sumamente importante. Mañana vamos a hablar de la abominación desoladora. Tiene que ver con la ley dominical y lo que está pasando en el mundo. Vamos a pedirle al Señor que Él selle cada decisión en esta hora. Y antes de que nos pongamos en pie para orar, así como muchos de ustedes me entregaron sus nombres en un papelito anoche y yo he estado orando por ustedes, al levantarme, lo primero que hago es arrodillarme y pedir por cada uno cuyo nombre me fue entregado anoche.
Estoy orando al acostarme, al levantarme, por cada uno de ustedes. Aquellos que levantaron su mano en esta noche, les voy a pedir a nuestros encargados que por favor hagan llegarles un papelito también, porque queremos